Hola amigos de Tauro, quédense hasta el final para que así puedan apoyar a nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, suscríbanse ya mismo y activen la campanita y de esta manera pueden participar en los en vivo donde les respondo preguntas gratis y en el sorteo de una lectura totalmente gratis personalizada. Para esto también deben quedarse hasta el final. Bueno, contarles que esta lectura es general, no tiene fecha para ser escuchada, sexo, género. Y comentarles que tiene 3 partes súper importantes. Entonces vamos a comenzar primero con un mensaje general para todos aquellos del signo de Tauro. Primer mensaje general de parte de los ángeles para mis amigos de Tauro: lleva paz y sabiduría. Durante estos días algunos de ustedes están teniendo algunos problemas o con su personita especial o con personas de su familia, me resuena mucho decirles. Y es el momento en que Tauro, como un signo de tierra, busque algo estable en cuanto a la forma de responderles, a la forma de buscar la solución en esta situación. Me dice, no es tiempo para confrontaciones, es tiempo para solucionar las cosas de manera diplomática con los demás. Bueno, segundo mensaje para todos mis amigos del signo Tauro. Te dice, entenderás un misterio del alma. Hay una situación específica que durante estos días, Tauro, te está dando duro en la cabeza y en el corazón. Una cosa que por más de que tú le intentes entender qué es lo que me está pasando, como que no le encuentras el sentido, ¿sí? Dentro de estos días vas a entender un por qué ciertas puertas se cerraron y entenderás que se cerró algo, pero se van a abrir nuevas oportunidades. Vas a entender un por qué no, te dice el universo. Y el último mensaje te dice, tu éxito está en la fortaleza. No es tiempo de rendirse, no es tiempo de caer, no es tiempo de sentir que no podemos, Tauro. Esta situación no sé cuál es la que estás pasando, pero siento que ya estás demasiado desgastado o desgastada emocionalmente y necesitas recuperarte, necesitas un tiempo para ti y necesitas darte cuenta de que ya has superado más cosas y esto no te va a quedar grande. Vamos a pasar a la lectura entonces para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien, bien sea el novio, el crush, el amante, el ex. Vamos a ver qué nos dice. Pensamientos de esa persona hacia ti. Puede que ahorita estén juntos o que estén separados, eso no importa. Lo que importa aquí realmente es que hay una conexión especial y de amor con alguien. Luego leemos la parte económica. Pensamientos de esa persona hacia ti. Me encanta esta copa, este caballero de oros, perdón, de copas, porque este caballero, por un lado, me representa un triunfo en el amor. Alguien que siente que contigo ha tocado el cielo. Alguien que también llega con una invitación súper importante durante estos días. Te van a hacer una propuesta a salir, un viaje, o quizá ya te la ha hecho y quiero decirte que te conviene muchísimo. Puede ser que esta sea la forma de sacar como bandera blanca o bandera de la paz y de decirte que realmente quiere reconciliarse o quiere arreglar un problema contigo. Me habla acerca de mucha atracción, de mucho feeling entre ustedes dos en este momento. O si están peleados en este momento, me dice acerca de alguien que aún siente esa conexión muy fuerte, muy buena. Las copas siempre me hablan de gente que tiene sentimientos honestos, que por más de que intente esconderlos no puede porque el amor por ti se le nota por los poros. Sin embargo, siento que es alguien que está viviendo una crisis emocional bastante fuerte. Alguien a quien la verdad expresar como sus emociones, sus sentimientos le cuesta un poco, Tauro. No es como que le sea muy fácil a tu personita especial decir es que me está pasando esto, es que siento lo otro. No, realmente percibo que es alguien hermético, alguien a quien hay que destacarle las palabras con ganzúa. Me dice la carta del mundo invertido. Es una carta que me habla acerca de cómo a veces como que esta persona... el hecho de no poder expresar sus emociones o sus sentimientos lo hace ver como desinteresado, ¿sí? Como si tú fueras apuntando hacia una relación bonita y estable y él no. Siento que
Su forma de decirte te quiero, Tauro, no es básicamente con palabras. Su forma de decirte te quiero es estando pendiente de ti, es preguntándote si ya comiste, si ya llegaste. Aun si están separados en este momento, déjame decirte que a través de alguien, a través de otros perfiles, a través de amigos en común, siempre procura saber cómo estás y si estás bien. Entonces, hay algo que ustedes deben hablar y que deben tratar, y es esto, el hecho de que esta persona no se expresa tanto, pero tú también debes comprender que pues son personalidades, ¿sí? Esto me habla de un retraso, de que como en el avanzar, en el que la relación sea más estable. ¿Qué más está pensando sobre esta persona especial? Bueno, déjame decirte que hay alguien, o es una mujer cáncer o es un hombre de signo cáncer, pero es alguien que está justo, mira, justo debajo, justo ahí, como muy cerca, intentando conquistar a tu persona especial, alguien que la verdad no tiene como muchos escrúpulos. Entonces para esta personita pues la verdad creo que es hasta intenso o intensa con tu persona especial, ¿sí? Bueno, eso por ese lado. Vamos a ver qué más nos dice. Es una persona que normalmente, quien anda detrás de tu personita especial, es una persona que no se muestra tal cual es. La carta del sol invertido siempre me habla de gente que no da la cara, de verdades ocultas, de cuestiones, cuando me aparecen así al lado de gente como contenciosa, celosa o pues como de mala vibra. Me habla acerca de personas que también quieren obstaculizar algo muy bueno, ¿sí? Que sería el sol al revés. Esta ha sido como una piedra para el zapato en tu relación, y quizá es alguien con quien deberías tener un poco de cuidado. No sé quién es que anda detrás de tu persona especial, pero no le veo a él como tal un interés. Veo más bien es que él o ella, este de acá, es quien está allí como procurando ser la piedra en el zapato. Es una persona que pertenece no como tal al pasado, tan pasado de tu persona especial. No veo que sea alguien muy muy remoto, ni que hayan perdido contacto hace mucho. De hecho, creo que estas personas aún se siguen comunicando, pero para tu persona especial es alguien más como alguien distante, mientras que esta todavía persevera y no pierde la esperanza. Me dice este 6 siempre me habla de dualidades, que es alguien que intenta como generar una división, ¿sí? Una dualidad, como que a veces lo intenta seducir. Puede ser una persona de signo Capricornio, pero esta persona de verdad intenta como que él esté entre él y tú siempre. La carta de la picota invertida me dice que ahí puede haber un problema entre ellos, puede haber un malentendido como por un mensaje, por una situación, y que esta mujer se va a hacer la víctima, porque esto me habla de alguien que se hace el mártir o la mártir. Entonces ten cuidado porque podrían llegarte rumores durante estos días acerca de una posible infidelidad, o diciendo es que él me busca a mí, y eso realmente no va a ser así. Bueno, vamos a ver qué más nos dice entonces el tarot, pero leámoslo con el tarot egipcio. ¿Qué más nos dice respecto a ti, a esta persona especial? Bueno, ¿qué hay con esta conexión de amor? La carta de la conjetura, miren que me confirma lo que les estaba diciendo. Durante estos días pueden haber rumores, o ya los están pasando o van a llegar, y estos rumores les harán como generar una tensión fuerte en la relación. Solo recuerda lo que te estaba diciendo. El interés no viene de parte de tu persona especial hacia ese tercero o a esa tercera persona, sino al revés. Es ella o él quien lo busca. La carta del labrador te dice, tú enfócate en seguir sembrando buenas cosas en tu relación. Tú enfócate en seguir haciendo las cosas bien, que todo lo demás fluirá como tenga que fluir. La carta de la previsión me dice, si esta persona está cerca de ti, si es amigo, si los tienen en redes sociales, es mejor que corten contacto totalmente con esta persona, que no va a traer nada bueno para tu relación. Y el tarot de los ángeles por su parte te dice, el amor te hará fértil. Entonces me encanta porque me dice que
Van a poder superar, van a llegar a una etapa de tranquilidad, de paz para esta relación e incluso algunos bebés, pero sí van a tener que tener mucho cuidado con este personaje que llega a sus vidas o que está en sus vidas en este momento. Bueno, vamos a pasar a una lectura, entonces para el plano de lo económico en este momento. Y esta lectura recuerden que siempre va a ser general. Los invito a suscribirse ya mismo si no lo han hecho y activar la campanita. La carta de la búsqueda me dice que vayas detrás de esos sueños, de esas metas, que las cosas no van a llegar hacia donde tú estás, sino que tú tienes que moverte y avanzar, Tauro, durante estos días. Para el trabajo, te dice la carta de la soledad que a veces eres una persona que tiende a trabajar individualmente. Quizás sea el momento de empezar a trabajar con otros, quizás sea el momento de integrarnos y así poder llegar más lejos. La carta del desconcierto me habla acerca de que a veces son algunos de los Tauros los que han decidido trabajar solos porque cuando trabajaron en compañía fueron decepcionados, incluso les robaron, los estafaron, pero no todo el mundo es así, Tauro. Y la carta de la codicia me dice, tienes grandes sueños y grandes metas actualmente. No puedes quedarte ahí sentado esperando que de la nada se transformen en realidad. Me dice también que para ustedes la solución de un problema puede ser buscar ayuda en un crédito o en un préstamo de un dinero, que esto les traerá bastante solución, o si este dinero tiene que ver con una inversión, con un negocio que ustedes quieren emprender, también tienen luz verde para esto. Número de la suerte para ustedes, el número 50, y me dice que también respecto a un dinero sería muy importante escuchar lo que tiene que decir la pareja de ustedes, y si no tienen pareja me habla acerca de escuchar a la familia. No trabajen solos, no actúen solos, siempre dos cabezas piensan mejor que una. Bueno, a ustedes que llegaron hasta el final, agradecerles, bendecirles, contarles que pues nada, que el día de hoy los requisitos son: primero, estar suscrito a este canal; segundo, activar la campanita; tercero, darle like a este video; y cuarto, escribir en los comentarios la palabra limón. Y bueno, ahí les dejo. Compartan este video en sus redes sociales, inviten a nuestros amigos, a sus amigos a seguirnos, y pues nada, muchas gracias a todos.